Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? Después de la experiencia traumática que ha sido el chat del viernes a las 18 horas, bueno, voy a tratar de hacer una síntesis, bien síntesis acerca del capítulo 3 del libro del Manual de Psiquiatría de Goldman, cuyo título es Factores psicológicos que influyen sobre las enfermedades somáticas o las enfermedades físicas. Bien, es decir que ya desde el título eh, vi que estaba muy ansioso el otro día con todo este tema de la pandemia, del virus, de la ansiedad por el encierro. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero recuerden que hablamos de todas las enfermedades, ¿eh? Entonces ya vamos viendo que desde el título de este capítulo, Factores psicológicos que influyen sobre las enfermedades somáticas, vamos viendo ya de entrada que existe algo que se llama aparato psíquico, ¿sí? Se lo podemos recordar a muchos psicólogos y a muchas psicólogas, porque parece que muchos se han olvidado. Hay algo que se llama aparato psíquico, que es un concepto incluso psicoanalítico, eh, y que tiene que ver con la modernidad. Bueno, se llama aparato justamente porque tiene que ver con esta época de la historia donde empiezan a surgir los patrones de medida y los aparatos para medir. Si va a haber una proliferación de aparatos, aparece la balanza, eh, aparece el reloj para medir el tiempo, ¿no? Para medir el peso, los metros, todos los aparatos de medición. Bueno, y en cuanto a lo psíquico, también, digamos, ¿no? Lo psíquico no escapa del momento histórico, entonces, bueno, vemos que se denomina aparato psíquico. Aparato porque en realidad, bueno, como lo planteara Sigmund Freud, es un aparato consistente en ciertos elementos por el cual circula la energía psíquica, ¿no? Dependiendo de si se trata de la primera tópica o la segunda tópica, ¿eh? Consciente, preconsciente, inconsciente o ello, yo, super yo. Pero bueno, estamos ya entonces a partir del título vamos viendo que los factores psíquicos o psicológicos es muy probable, si no seguro, que tienen influencia en las alteraciones, sí, físicas o somáticas, en las diferentes enfermedades. Voy a repetir algo que dije en la presentación, hablando del tema de la pandemia. El coronavirus no es una enfermedad, es un microbio, una microvida, una pequeña vida, o ni siquiera es un microbio porque es un virus. Estoy hablando desde el punto de vista oficial, hay autores que refutan todo esto. Es una entidad inerte incluso, ¿no? Que solo tiene existencia dentro de la célula. Entonces, esa no es una enfermedad, ¿sí? El coronavirus no es una enfermedad. Las enfermedades son la gripe, eh, la laringitis, bronquitis, neumonía. Ahora la pregunta es ¿por qué alguien hace una gripe, otro hace una bronquitis, otro va a hacer una neumonía? Y ahí están influyendo los factores psicológicos, me parece, que es lo que ya estamos viendo desde el título de este capítulo. Bien, yo les decía en el chat que ustedes ya han visto las concepciones de salud y enfermedad
desde la antigüedad, después pasaron por el medioevo, llegaron a la modernidad, así que no voy a repetir eso, no voy a abundar, voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. Me interesa solamente que el recorrido histórico, o sea, la línea histórica a través de estos autores que figuran en el capítulo y la postura de cada uno y el aporte de cada uno de estos autores. Entonces, como ya han visto ustedes, en la antigüedad, bueno, se veía la enfermedad como un tema relacionado con los dioses o con los demonios o con los castigos de los dioses a alguien que habría cometido algún hecho pecaminoso. Y esa era la concepción que tenía que ver con la etiología de las enfermedades en la antigüedad. Después ustedes han visto también el tema de la teoría de los miasmas, estos vientecillos infecciosos que enfermaban a la gente. Y bueno, han pasado por la época griega, la época de Hipócrates, donde se abandonan esas creencias de los dioses y de los demonios y se pasa justamente con Hipócrates a un punto de vista más relacionado con lo anatómico y lo fisiológico en relación a las enfermedades. Y ya en esa época se hablaba de un concepto que es el concepto de alma. Ese concepto de alma hoy se cambia por algo, por una palabra diferente que es psique, que en realidad es lo mismo, alma o psique. Simplemente hay un cambio de domicilio, digamos, hay una fraseología más moderna, pero estamos hablando del alma. Cuando llegamos a este punto, en general yo les pregunto a los alumnos, les voy a ir haciendo algunas preguntas, así que no se las voy a hacer escritas, esto lo pueden retroceder, parar, avanzar, etc. La pregunta es, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma o qué es la psique? Y cómo nosotros como profesionales podemos abordar el alma o la psique. Si no es como mi biblioteca, como me decía una compañera en el chat que quería ver mi biblioteca de nuevo, ahí está. Si el alma es invisible o es visible. ¿Cómo abordo como profesional el alma o la psique? Le dejo la pregunta esa, contéstenmela cuando nos veamos. Bueno, y como habíamos dicho en la presentación, por finales del siglo XIX estaba establecido este famoso dualismo, un dualismo total, un dualismo mente-cuerpo. Y la medicina, por supuesto, estaba inclinada hacia lo orgánico. Luego van a aparecer los trabajos de Pasteur, de Louis Pasteur, muy importante para entender todo lo que nos está pasando actualmente con la pandemia. Louis Pasteur. Louis Pasteur estableció una teoría simplificada, muy simplificada, que decía que una enfermedad era causada por lo que él había descubierto, que era un microbio. Los microbios son varios, pueden ser bacterias, parásitos, etc. Y que lo que provocaba la enfermedad era ese microbio. Esto es lo que planteaba Pasteur. Es una visión simplificada de causalidad. Pasteur era alumno
de un profesor que probablemente ustedes no lo conozcan, que se llamaba Béchamp de apellido, Antoine Béchamp. Era el profesor de Pasteur. Y el profesor de Pasteur le enseñó a Pasteur todo lo contrario de lo que él después dijo y que fue la base del actual tratamiento farmacológico, de la construcción de las vacunas, etcétera, etcétera. Después yo le voy a pasar a Rocío un articulito, porque yo les dije que iba a poner quizás algún material en formato artículo. Les voy a pasar un artículo que habla del enfrentamiento que tenía Béchamp, profesor, con Pasteur, alumno. Béchamp decía todo lo contrario. Béchamp hablaba de lo que se llama, después lo van a leer ustedes en el artículo, de lo que él llamó pleomorfismo. Béchamp pensaba que, y lo demostraba aparte, que no había ningún microbio que ataque al organismo desde el exterior, sino que las bacterias y los virus eran generados por la misma célula, cuando la célula enfermaba o degeneraba. Es decir, lo más importante para Béchamp era el territorio, el anfitrión, digamos, y no el microbio. Así que bueno, les voy a pasar después por la página de la universidad este artículo para que ustedes lo vayan viendo. El tema que aparece Pasteur con su teoría simplificada que dice que los microbios van a causar enfermedad y que va a ser reforzada por otro señor llamado Robert Koch, el descubridor del bacilo de la tuberculosis. Eso es lo que descubrió más o menos por la misma época Koch. Incluso describe 4 postulados, no voy a abundar en eso, pueden googlearlo, hay 4 famosos postulados de Koch, que incluso en la actual situación pandémica no se cumplen para nada. Una de las cosas que decía Koch es que si ese microorganismo que él descubre se encontraba en determinado sujeto, en determinado organismo, y eso se lo ponía en una persona sana, la enfermedad era provocada por ese motivo, por el microbio. Más o menos lo mismo que decía Pasteur. Es decir, estamos siempre en estas hipótesis unilineales, hipótesis causa-efecto, microbio atacante, causa-efecto. Bueno, esto duró un montón de tiempo, varias décadas, y como ustedes verán, sigue durando hasta el día de la fecha. Porque lo que está pasando no es más que la repetición de las teorías de Pasteur y de Koch. Bien, ahora bien, por principios del siglo XX aparece un investigador llamado Cannon, Walter Cannon, que es el que va a empezar a hablar de la relación de estos factores psicológicos que decíamos antes con las enfermedades. Cannon va a experimentar con animales, va a hacer experimentaciones en laboratorio, va a intentar comprobarlas, va a intentar corroborarlas. Siempre el trabajo de Cannon fue en laboratorio. Y lo que vio Cannon es que si aplicaba estímulos
tensionantes de tensión en los animales. Esa tensión provocaba en esos animales de laboratorio, digamos al margen que ya tener un animal dentro de un laboratorio para trabajar, para el animal es una situación de tensión. De todas formas, Cannon le aplicaba más estímulos tensionantes. Y los animales reaccionaban produciendo cambios adaptativos o respuestas adaptativas que tienen que ver con dos cuestiones, como ustedes ya saben, que son la lucha o la huida. Bueno, esto es lo que después se va a llamar estrés. La palabrita estrés. La palabra estrés que en realidad el que más va a usar la palabra estrés es Selye, Hans Selye, que ahora voy a ir a ese investigador. Pero bueno, Cannon entonces experimentó en el laboratorio y vio que entonces había modificaciones adaptativas en los animales que tenían que ver con la lucha o la huida. Eso se llamó estrés. La palabra estrés proviene de la física y tiene que ver con una fuerza que se aplica a un objeto y que puede deformar a ese objeto o puede romperlo. Nosotros vamos a tomar el término estrés cuando nos referimos al estímulo que ejerce presión o sobretensión. La palabra estrés quiere decir eso, sobretensión o sobrepresión. Y que en realidad no dicen absolutamente nada. Es decir, cuando una persona dice estoy estresado, no me está diciendo nada. Yo le tendría que preguntar qué te pasa, qué te pasó, qué te está pasando. Porque la palabra estrés es una palabra, es una generalización, digamos. Nada más. En sí misma no me dice nada. Me dice que la persona se siente tensionada, presionada, pero no sé lo que le pasa. Bien, entonces, frente a estas situaciones de amenaza que provocaba Cannon en los animales, había todo un reacomodamiento de la energía que provocaba esas respuestas adaptativas de lucha o de huida. Es decir, lo que se provocaba en los animales, lo que sucedía en los animales eran cambios. Esos cambios se llaman cambios alostáticos. Y voy a ir, si ustedes me lo permiten, a la primera filmina. O PowerPoint, como más le gusta. A ver si se ve. A ver, ahí creo que se está viendo. Alostasis, dice, y homeostasis. ¿Sí? Se ve la filmina, ¿eh? Bien. Les puse los corchetes abajo de la palabrita. Stasis quiere decir nivel o pie. Alos quiere decir variable. Y homeostasis es un nivel similar. ¿Sí? Entonces, en esos animalitos con los que Walter Cannon había experimentado se provocaban cambios alostáticos. Se provocaban variaciones en ese organismo. Había variaciones tendientes a la recuperación y al mantenimiento de la homeostasis. Bien, la homeostasis ustedes ya saben lo que es.
ya lo han visto en asignaturas anteriores. Para hablar en términos fisiológicos, digamos que la homeostasis es el proceso en el cual los parámetros fisiológicos, como por ejemplo el oxígeno y el pH de la sangre, se mantienen en un rango estrecho. Se mantienen en un rango estrecho. La homeostasis es un concepto dinámico, no es estático, pero los valores se modifican en un rango estrecho. En la alostasis, ese rango va a ser más amplio, va a ser un rango de mayor amplitud. La alostasis es un proceso activo de respuesta a un estímulo mediante la activación de mediadores químicos a partir de lo que ustedes ya conocen, que es el eje hipotálamo pituitario adrenal, y bueno, las variaciones que se dan a nivel del sistema simpático, cambios metabólicos, sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Esos cambios tienden, como dijimos, a mantener la homeostasis frente a las demandas o frente a los desafíos impuestos por los cambios, ya sea en el ambiente o en el estado conductual, digamos, en lo interno del sujeto, y que van a ser registrados por el cerebro. Bien, entonces tenemos dos mecanismos: alostasis, que nos permite enfrentar el desafío estresante con variaciones en rangos más amplios, y la homeostasis, que es ese equilibrio relativo en un rango estrecho de valores. Bien, ahora bien, esa adaptación alodinámica, esa adaptación alostática, digamos que no es gratuita, tiene un costo, tiene un precio. Ese costo o ese precio se denomina carga alostática, carga alostática. Esa carga alostática tiene que ver con el desgaste que se provoca, el desgaste tanto a nivel mental como a nivel corporal. ¿Estamos? Entonces, es un desgaste, la carga alostática es un desgaste corporal, mental y cerebral, causado justamente por esa disregulación de rango amplio, por esa hiperactividad e incluso por inactividad, porque puede ser que un organismo no responda adecuadamente a un estímulo estresante y esos cambios alostáticos no funcionen, no estén verificándose. En ambos casos eso va a provocar una carga alostática, un desgaste. Bueno, no les voy a dar bibliografía aparte al margen por este tema. Pueden googlearlo, todo está en internet. Me interesa que sepan los conceptos de homeostasis, alostasis y carga alostática. Bien. Esto fue el trabajo, entonces, decíamos, de Cannon, de Walter Cannon. Y como ustedes verán, lo de Cannon es el primer intento de empezar a superar ese dualismo cartesiano mente-cuerpo. Bien. Luego de Cannon va a aparecer otro investigador que se llama Hans Selye. Y les voy a ir mostrando la segunda filmina y última filmina o PowerPoint.
¿Qué es lo que quiero que sepan? El desarrollo, esa línea histórica a través de estos diferentes autores y la opinión de ellos. Bien, ahí vemos la segunda filmina. Creo que se ve los autores. Sí, bien. Bueno, Hans Selye va a continuar los trabajos de Walter Cannon y va a hablar de algo que él denominó síndrome general de adaptación. Como ustedes ya saben, ya vamos a volver sobre esto bastante, vamos a volver sobre todo esto. Vi que ustedes en el chat el viernes me hablaban bastante del tema del estrés, de todo esto. Vamos a volver sobre esto y bien en detalle, así que quédense tranquilos, no estén tan ansiosos. Hans Selye habló entonces de lo que él llamó síndrome general de adaptación. ¿Qué quiere decir síndrome general de adaptación? Bueno, síndrome, ya lo saben ustedes, síndrome es un conjunto de signos y síntomas bajo un patrón reconocido. General porque se da con todo el organismo. Es una respuesta inespecífica, y es una respuesta inespecífica para adaptarnos a ese estímulo estresante o agresivo o amenazante. Entonces, ¿qué decía Selye? Bueno, decía sí, como Cannon decía, el estrés produce modificaciones adaptativas. Pero ¿qué va a hacer Selye? Va a decir, la intensidad crónica, ese es el agregado de Selye, la intensidad crónica del estímulo estresante va a producir una persistencia de reacciones fisiológicas que pueden llegar a ser inadecuadas y en última instancia pueden generar determinada enfermedad. Es decir, Hans Selye básicamente lo que va a introducir es la idea de la intensidad crónica del estímulo y la no terminación, el no acabar de esa respuesta general de adaptación. Vayan relacionando todo esto con el tema de las enfermedades en general y de este tema de la pandemia en particular. ¿Qué pasa con esta intensidad crónica de cambios alostáticos, con esta persistencia de respuestas que en principio son adaptativas, pero que si se da una cronicidad y esa respuesta no termina, va a ser desadaptativa. Preguntémonos, vuelvo a la pregunta de antes, ¿por qué alguien puede hacer una gripe, otro un resfrío, otro una bronquitis y otro una neumonía y otro un cáncer de pulmón? Quizá tenga algo que ver con esto que decía Selye. ¿Por qué no? Bien. Después van a ver ustedes por ahí otros investigadores, los vamos a saltear y nos vamos a ir directamente a una investigadora alemana llamada Dunbar, Flanders Dunbar. Bueno, Dunbar aparece por ahí por la década del 40, 1940, y va a estudiar las relaciones entre las enfermedades médicas y la personalidad. Todo lo que incluye Dunbar. Es decir, ahora para Dunbar las enfermedades podrían ser causadas por determinado tipo de personalidad. Es decir, determinada personalidad causaría determinado tipo de enfermedad. Entonces,
si nosotros como terapeutas tratamos de hacer modificaciones en la personalidad del sujeto, podríamos prevenir que la enfermedad no aparezca. Esto es más o menos lo que planteaba Flanders Dunbar. Por supuesto que esto fracasó estrepitosamente para la prevención de enfermedades. Sería algo así lo que planteaba Dunbar, como que en el cuerpo se desarrollaría la dramática de la personalidad. Fracasó absolutamente. Podríamos decir que lo que hace Dunbar es seguir en el tema de la causación unilineal o causación unitaria. Es decir, ahora con Dunbar, digamos, ya no eran los microbios como anteriormente, sino que lo que causaba enfermedad era la personalidad. Es decir, microbios o personalidad. Bien, seguimos en las hipótesis unidireccionales, unilineales de causa-efecto. Como actualmente. Porque ¿quién es ahora el causante de la enfermedad, de la pandemia? Dunbar, ¿qué me podría decir? No sé, me podría hablar de algún determinado tipo de personalidad. Y bueno, los anteriores, por supuesto, me dirían es el virus. Como me dicen, como dije en la presentación, que me dicen mis amigas y amigos psicólogas y psicólogos. Bueno, son hipótesis unilineales, unidireccionales de causa-efecto. Ahora bien, por 1950 aproximadamente aparece otro investigador en la listita esa que le mostré en la filmina, que se llama Franz Alexander. Franz Alexander de alguna manera continúa los trabajos de Dunbar y dice, sí, claro, la personalidad tiene que ver con la causación de las llamadas enfermedades, va a decir Alexander, y va a introducir un concepto que se llama de las neurosis viscerales, es decir, una neurosis vivida a través de los órganos. Bueno, como ustedes habrán visto en el texto, ya lo habrán visto, Alexander se dedicó a estudiar lo que él llamó las 7 enfermedades psicosomáticas clásicas. Sí, permiso, voy a encender un enemigo. Recuerden que el enemigo siempre es externo. Este es uno de ellos, según todas las teorías del enemigo externo. Nosotros, como dije en la presentación, nos vamos a dedicar a lo psicofisiológico. A veces se me hace inevitable hablar de cuestiones políticas. Acusar al cigarrillo de algún evento patológico tiene que ver también con el tema del enemigo externo. La teoría del enemigo externo es una teoría política que, bueno, la pueden googlear también. No me voy a poner a hablar de eso. Bueno, estamos hablando de Alexander entonces. Bueno, va a hablar de las neurosis viscerales, neurosis vivida a través de los órganos. Quiere decir que habría, según Alexander, una equivalencia de los órganos con los afectos que se trasladarían a esos órganos. Por ejemplo, si un niño tenía hambre, si